Cada año, el 1 de noviembre, millones de personas de todo el mundo celebran el Día de Todos los Santos, una festividad que honra a aquellos que, a través de su vida, alcanzaron la santidad y dejaron un ejemplo de fe y dedicación. Pero, ¿cómo comenzó esta tradición? ¿Qué significa realmente ser santo? Y sobre todo, ¿cómo puede una persona común acercarse a esta meta? Para responder estas preguntas debemos adentrarnos en la historia y los profundos valores espirituales que envuelven esta celebración. Fue en el año 609 después de Cristo, durante el papado de Bonifacio IV, cuando se dedicó formalmente un día a la Virgen María y a todos los mártires en el Panteón de Roma. En aquel tiempo la festividad se celebraba el 13 de mayo. Sin embargo, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III trasladó esta festividad al 1 de noviembre, posiblemente para alinear la celebración con las costumbres de otras festividades de cosecha en Europa, y de este modo el Día de Todos los Santos se convirtió en una de las solemnidades más importantes de la Iglesia Católica. Desde entonces esta festividad ha sido una celebración que busca recordar y honrar a aquellos que han alcanzado la santidad. No se trata solo de mártires, sino también de personas que, sin dar su vida de forma dramática, vivieron de manera ejemplar, demostrando que la santidad es un camino accesible para cualquier persona que decida vivir en conformidad con los valores del Evangelio. El Día de los Santos nos recuerda que la santidad no está reservada solo para figuras heroicas del pasado, sino que sigue siendo una meta posible en la vida cotidiana de cada persona. El Día de los Santos tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo, cuando las comunidades de creyentes honraban a los mártires que habían dado su vida por defender su fe. En una época en la que el cristianismo estaba prohibido y los cristianos eran perseguidos, muchos de estos mártires eran torturados y ejecutados por negarse a renunciar a su fe en Cristo. Las primeras celebraciones se llevaban a cabo en las catacumbas de Roma, donde los cristianos rezaban y recordaban a aquellos que habían muerto por sus creencias. Con el tiempo, la Iglesia comenzó a designar días específicos para conmemorar a ciertos mártires y santos. Sin embargo, la lista de personas que había entregado su vida y alcanzado la santidad creció rápidamente. En el siglo IV, la Iglesia estableció el concepto de un día general para honrar a todos los mártires, no solo a los más conocidos, sino también a aquellos cuya historia permanecía en el anonimato. Así nació el primer concepto de un Día de Todos los Santos. Los santos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica han pasado por un proceso formal de canonización. Este proceso, que puede durar décadas o incluso siglos, examina rigurosamente la vida, virtudes y milagros de una persona para determinar si ha alcanzado un nivel de santidad ejemplar. Sin embargo, la Iglesia también reconoce que hay muchos otros santos anónimos, personas que, aunque no fueron canonizadas, llevaron vidas santas y dejaron una huella positiva en sus comunidades. La santidad, entonces, se convierte en una aspiración universal, un llamado para cada persona sin importar su edad, lugar o contexto. En lugar de centrarse en actos grandiosos, la santidad está presente en los gestos cotidianos, en la compasión hacia los demás, en la paciencia y la capacidad de perdonar. Al final, ser santo significa estar dispuesto a dejar que el amor de Dios actúe en uno mismo, transformando no solo la propia vida, sino también la de quienes están alrededor. La palabra santo viene del latín sanctus, que significa sagrado o consagrado. En su esencia, la santidad es un llamado a vivir en una relación íntima con Dios,
dedicando la vida a la bondad, la humildad y el amor al prójimo. Aunque en el imaginario popular se suele asociar la santidad con figuras extraordinarias que realizaron milagros o sacrificaron su vida por su fe, el concepto es mucho más amplio y accesible. Ser santo, en realidad, no implica perfección ni estar libre de errores, sino un compromiso de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y un deseo sincero de mejorar cada día. Algunos pueden pensar que la santidad es algo inalcanzable, reservado solo para unos pocos, pero el Día de Todos los Santos nos recuerda que la santidad es posible para cualquier persona que se comprometa a vivir según los valores del Evangelio. Aquí presentamos algunos pasos para acercarse a esta meta, inspirados en la vida de los santos y las enseñanzas de la Iglesia. Cuarto, perseverar en el perdón. La capacidad de perdonar incluso cuando es difícil es una virtud clave en el camino a la santidad. Perdonar a los demás y a uno mismo es un acto liberador que permite sanar el corazón y evitar el rencor. La vida de los santos está llena de ejemplos de personas que, a pesar de haber sufrido injusticias, eligieron perdonar y actuar con misericordia. El perdón no es fácil, pero nos acerca más a Dios y nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Quinto, buscar la paz interior y aceptar el sufrimiento. La vida está llena de momentos de dificultad y los santos fueron personas que aprendieron a encontrar paz incluso en medio de la adversidad. No es que los santos no sintieran dolor o tristeza, sino que aceptaron el sufrimiento como parte de su crecimiento espiritual. Encontrar paz interior no significa evitar el dolor, sino enfrentarlo con fe, sabiendo que Dios está presente en cada momento, incluso en los más difíciles. Sexto, ser fiel a los valores del Evangelio, incluso en tiempos difíciles. La vida de fe no siempre es fácil, especialmente cuando se vive en un mundo que muchas veces valora cosas opuestas a las enseñanzas del Evangelio. Los santos fueron personas que se mantuvieron firmes en su fe, incluso cuando enfrentaron rechazo, persecución o incomprensión. Mantenerse fiel a los valores de Jesús, como la honestidad, la justicia y la paz, es un testimonio poderoso y un paso fundamental en el camino hacia la santidad. Séptimo, ver cada día como una oportunidad para crecer. La santidad no es algo que se alcanza de la noche a la mañana, es un proceso de toda la vida. Cada día, con sus alegrías y desafíos, es una oportunidad para acercarse a Dios y crecer en virtud. Los santos no fueron perfectos, pero tenían un deseo sincero de mejorar y ser cada vez más fieles a su llamado. Adoptar una actitud de aprendizaje y crecimiento constante nos ayuda a mantenernos en el camino correcto y a acercarnos cada vez más a la santidad. Tercero, amar al prójimo y practicar la caridad. El amor al prójimo es uno de los pilares fundamentales de la santidad. Los santos siempre buscaron ayudar a los demás, ya fuera a través de actos de caridad, consuelo o simplemente escuchando a quienes necesitaban compañía. Practicar la caridad no se trata solo de dar dinero o cosas materiales, es también ofrecer tiempo, atención y compasión. La caridad auténtica nos permite ver cada persona como un hermano o hermana, valorando su dignidad y respetando su individualidad. Lo primero es practicar la humildad. La humildad es una de las virtudes más importantes en el camino hacia la santidad. Los santos no se consideraban superiores a los demás, más bien reconocían sus propias limitaciones y confiaban en la gracia de Dios. Ser humilde significa aceptar nuestras debilidades y aprender de ellas
confiando en que Dios puede transformar nuestras vidas. La humildad nos permite reconocer que no somos el centro del mundo, sino que estamos aquí para servir y amar a los demás. Segundo, cultivar la oración y la relación con Dios. Los santos eran personas de profunda oración. La oración es el vínculo que nos conecta con Dios y nos permite escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Dedicar tiempo a la oración diaria, aunque sea solo unos minutos, nos ayuda a mantener nuestra vida centrada en lo que realmente importa. Además, la oración nos da fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con fe y serenidad. El Día de Todos los Santos es, en última instancia, un recordatorio de que todos estamos llamados a ser santos. No importa si somos jóvenes o ancianos, si vivimos en una gran ciudad o en un pequeño pueblo, ni cuáles sean nuestras circunstancias personales. La santidad es un llamado universal, una invitación a vivir con amor, paz y compasión, siguiendo el ejemplo de aquellos que han caminado antes de nosotros. Los santos no fueron personas excepcionales en el sentido de tener habilidades extraordinarias, más bien fueron personas comunes que respondieron con generosidad al llamado de Dios. Nos enseñan que la santidad no está reservada para unos pocos, sino que es una meta a la que todos podemos aspirar. Nos recuerdan que a través de nuestros actos de amor y de bondad, también podemos dejar una huella en el mundo y acercarnos cada día más a Dios. En este día de todos los santos, recordamos a aquellos que, con su ejemplo, nos mostraron el camino, y aunque cada uno de nosotros vive su propia historia, tenemos la misma invitación a vivir con amor, entrega y humildad. La santidad no es un destino lejano o imposible, es una forma de vivir cada día, en los momentos pequeños y grandes, en cada sonrisa, en cada acto de bondad y en cada oración sincera. Así, todos en nuestras vidas cotidianas estamos invitados a formar parte de la gran familia de santos que, desde el cielo, nos acompañan y nos inspiran en nuestro propio viaje hacia Dios.